Dios les bendiga, iglesia Puerta al Cielo Church. Les saluda el pastor Isaías Félix y quiero comentarles que en estos días se aproxima ya el año nuevo. El 2021 sale y el 2022 entra. Si el Señor nos permite vida, estaremos recibiendo el año aquí en nuestras casas, pero ya comenzando el año nuevo, tenemos como propósito, como iglesia, unirnos en ayuno y oración. No va a haber actividades en estas 3-4 semanas del mes de enero, sino que simplemente como iglesia vamos a entrar en una búsqueda del Señor por dirección, por fortaleza, y declarando que habrá grandes victorias en este año y vamos a esperarlo. Lo hemos hecho estos últimos años y ha sido de grande bendición. Pero, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es la oración? ¿Y por qué lo hacemos? Y es por eso que comparto esto con ustedes. El propósito es de compartir una serie de estudios bíblicos para tener una mayor comprensión del por qué lo estamos haciendo. Siempre que ayunemos, no estamos simplemente guardando una dieta, sino hay un lado espiritual a todo esto, y es ese sentir espiritual que yo deseo como pastor, que como iglesia nos unamos con un mismo propósito. Entonces, en ese mismo sentir, unidos, mientras que todos están escuchando, pero voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Padre, Señor, esta es tu palabra. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender, Señor, los propósitos que tú tienes para nosotros, individualmente y como iglesia unida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, las grandes victorias han estado precedidas siempre de preparación, de planeación, de equipamiento. Y ninguna victoria se ha dado por accidente, por casualidad. Y sin duda podemos ver a través de la Escritura que las batallas de Israel siempre estuvo la mano de Dios. La Biblia es clara y nos enseña que el poder de Dios se activa en la medida en que el pueblo le busca con corazón sincero, esforzado, diligente. Yo no sé cuántos de ustedes desean que el poder de Dios se active en sus vidas, en sus familias, en la iglesia. Bueno, es la sincera búsqueda del Señor que va a traer y va a activar ese poder. Pero ¿qué es buscar a Dios? Porque decimos, vamos a buscar a Dios, como que si estuviera perdido. ¿Será que estamos perdidos? No. Y no podemos pensar de esta manera, que estamos perdidos y lo vamos a buscar. A menos que sea una persona inconversa, que no conozca a Cristo como su Salvador. Entonces, mi hermano, nosotros ya conocemos a Dios. Conocemos dónde está el Señor en nuestros corazones. No vamos buscándolo como algo perdido. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de buscar a Dios? ¿Cómo puedo buscar del Señor? Mire, cuando yo era joven siempre me decían, busca al Señor. Y entre mí decía, ok. Pero después me encontraba solo y no sabía qué era buscar. Me encontraba solo en mi recámara, en la escuela, en diferentes partes. Y me recordaba estas palabras, busca del Señor. Y yo no sabía qué hacer. Cuando la Biblia habla de buscar del Señor, esto está hablando de un acercamiento. Buscar de Dios es acercarnos más a Él con el propósito de conocerle más, con el propósito de dejar su luz que resplandezca sobre nosotros. ¿Y sabe qué pasa cuando nos acercamos a la luz de Cristo? La luz comienza a revelar lo que hay en nosotros. Es la búsqueda de esta luz que es tan importante. Yo no sé cuántos de ustedes
¿Alguna vez se han vestido en lo oscuro? En la mañana no prenden la luz, se están vistiendo y de repente, ¿qué pasan? Llegan al trabajo y traen la camisa al revés o traen calcetines de un color, de otro color. El propósito es acercarnos más a Dios, más a Él, porque es la misma luz el que trae vida, rompe cadenas, trae sanidad, restaura familias, quita el temor, restaura vidas, restaura matrimonios, te regresa al gozo. Es la luz de Cristo. Entonces la búsqueda de esta luz, estamos hablando, mi hermano, de buscar a Cristo y dejar que esta luz haga milagros, haga prodigios en nuestra vida. Pero no nada más eso, sino que esa luz comienza a revelar en nosotros mismos cosas que nos están estorbando para acercarnos aún más a Dios. Tiene que existir una disciplina espiritual que podamos practicar para poder experimentar el poder de Dios en una manera íntima y personal. Una disciplina. Y sabe que, mi hermano, sí lo hay. Y se llama, una de esas disciplinas, se llama el ayuno. El versículo que estábamos leyendo en Mateo 6:16 dice, cuando ayunes. Cuando ayunes. ¿Okay? La palabra ayuno significa, del término hebreo, que se traduce a abstenerse de comer. Está relacionado con afligir el alma. En el término griego se traduce como no comer. Entonces, cuando estamos hablando de ayunar, estamos hablando de dejar alimento. Específicamente dejando alimento. Y en la Biblia se habla de diferentes tipos de ayunos. Y quiero hablar de algunos de estos ayunos. Y primero hablamos del ayuno total. Es decir, sin ningún alimento, sin ningún agua. Por ejemplo, en Deuteronomio 9, del 9 al 10, dice la palabra del Señor: cuando subí al monte a recibir las tablas del pacto que el Señor hizo contigo, me quedé en el monte durante 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Este es un ayuno completo. Estamos hablando de esta ocasión donde Moisés sube al monte para estar con Dios y no tuvo alimento ni bebió. Ahora, les voy a decir algo. Este ayuno, que es ayuno total, se llama ayuno total. Es algo que se debe de hacer con mucha precaución. Tenemos que entender que Moisés estaba en la misma presencia del Señor. Él estaba literalmente en las manos, en el cuidado del Omnipotente, en las manos del Doctor de doctores. Él estaba teniendo cuidado sobre él. Pero esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de un ayuno completo. Ayuno completo es el ayuno donde no hay alimento, ni líquido o agua. Ese es uno de las maneras de ayunar. Pero vamos a hablar también de otras maneras de ayunar. Por ejemplo, el ayuno parcial. Permite algún alimento. Y estamos hablando, por ejemplo, la Biblia nos enseña el ayuno de Daniel. Dice Daniel capítulo 10 del 2 al 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estamos hablando de un ayuno de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieren las 3 semanas. Entonces, Daniel se propone en su corazón por 3 semanas no comer manjar delicado, es decir, deshacerse de las comidas placentosas que iban a traer algún tipo de satisfacción. No entró en mi boca, dice, carne ni vino. Entonces podemos entender que estaba hablando de simplemente comer. Estaba comiendo, pero no carne ni vino ni manjar delicado, sino estaba comiendo verduras, legumbres. Y dice, ni me ungí con ungüento. Y aquí está hablando de cremas, de cosas, mi hermano. Otra vez estamos hablando de deshacerse de algunos placeres. Y dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es importante tener consciente que en la disciplina del ayuno, por un tiempo duradero, debemos contar con la dirección del Señor. Y mientras que vamos practicando el ayuno en nuestras vidas, nuestro cuerpo va desarrollando esa capacidad poco a poco. Respecto al ayuno parcial,
puede ser tal vez con frutas o una comida al día. Otra vez, estamos hablando de una disciplina personal, una disciplina íntima en nuestro corazón, nuestra mente, para sacrificar esta carne, hacer morir esta carne cada día a los placeres que vienen a muchas veces interponerse de nuestra búsqueda del Señor. La palabra del Señor nos dice que tenemos una lucha con la carne y el espíritu. Y entonces el que estemos alimentando más va a tener la victoria. Es tiempo, mi hermano, que fortalezcamos nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual en el poder de Dios. Dios, mi hermano, Dios responde al ayuno de sus hijos. Podemos ver un ejemplo de esto en 2 de Crónicas, en el capítulo 20, del rey Josafat y una de las batallas que él tuvo que enfrentar. Y si quiere, lea 2 de Crónicas 20, del 1 al 4 y también 22 a 24, pero quiero parafrasear un poquito aquí. Si leemos ahí, algunos, dice la palabra del Señor, que acudieron y dieron un aviso a Josafat y le decían: vienen contra ti una gran multitud del otro lado del mar. Entonces él tuvo temor y se humilló su rostro, dice la palabra del Señor, para consultar a Jehová, y hizo pregonar ayuno en toda Judá, y pidieron socorro y ayuda al Señor. ¿Cómo lo hicieron? A través de ayuno. Y mientras cantaban alabanzas a Dios, los enemigos de Israel se mataron unos a otros. Ahora, usted dígame, mi hermano, si el ayuno no tuvo que ver con esta victoria que ellos tuvieron. Desde el punto de vista humano, el rey Josafat no tenía cómo ganar esta batalla. Pero Dios intervino una vez más. El pueblo de Dios sale victorioso y el nombre de Dios es glorificado. Ponte a pensar, mi hermano, en esas batallas donde tú sabes que no hay manera. Esas batallas donde tú sabes que humanamente en tu pensar no hay cómo pueda cambiar esta situación. En nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia. Pero a través del ayuno, la búsqueda del Señor, dice que ellos estaban cantando alabanzas cuando recibieron esta victoria. Pero el ayuno fue una señal de humillación ante Dios. No importa qué tan grande sea tu enemigo, ni cuántos más grande sea Dios. La oración y el ayuno favorecen la acción del Señor a favor de sus hijos. También podemos ver, mi hermano, una poderosa respuesta, y esta la vivió Esdras. Y quiero que, si quieren leer ahí en Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23. Que dice, y publiqué ayuno junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué publicó el ayuno? Para afligirnos delante de Dios, para sacrificar delante de Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros. Y, escuche bien, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del camino del enemigo en el camino, porque había hablado el rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¡Wow! Es muy importante y necesario pedir al Señor dirección y consejo sobre el camino de seguir. Y eso es lo que queremos hacer en nuestra iglesia. Queremos, mis hermanos, unirnos, cada uno de los que están escuchando mi voz en esta hora. Estoy predicando a la iglesia de Cristo. Es necesario que nosotros podamos pedir dirección y consejo sobre cuál camino seguir. Y no nada más eso, ellos dicen, decía Esdras, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Y qué más? Dice también, y procurar su protección en el camino.
este enemigo que el pueblo tenía, estamos hablando de que ya estaban al tanto de este viaje, un viaje de aproximadamente 800 kilómetros, que iba a durar aproximadamente un mes, 30 días. Y por eso Esdras destaca la protección divina del Señor y dice: Señor, necesitamos tu protección. Y no sé cuántos en estos días saben y reconocen que tenemos un enemigo de nuestras almas, se llama Satanás. Dice la palabra del Señor que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mi hermano, el ayuno es importantísimo para esa protección divina en el camino que nosotros vamos llevando, porque aun cuando vamos, mi hermano, en la voluntad del Señor, aun cuando vamos, mi hermano, en el camino del Señor, el enemigo va a venir a querer herirnos, va a querer venir mi hermano, a lastimarnos, y no necesariamente físicamente tal vez, pero tal vez, mi hermano, con las situaciones que vienen a agobiar nuestra vida, a quitar nuestro enfoque del Señor. Mi hermano, tenemos que reenfocarnos a través del ayuno. Consideremos también, mi hermano, el caso del profeta Jonás, cuando fue a predicar en la ciudad de Nínive. Vemos ahí que había un juicio que el Señor ya había decretado, ya había hablado que iba a suceder sobre el pueblo de Nínive por el pecado que había en esa ciudad. Pero viene el profeta Jonás a advertirles. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Siguen pecando? No. Dice que mediante el ayuno en arrepentimiento, los ninivitas se convirtieron de su mal camino y pudieron lograr que Dios detuviera su juicio sobre ellos. Y más bien la situación se convirtió en bendición. El ayuno, mis hermanos, promueve la victoria sobre toda la crisis. Jesús también nos muestra un gran ejemplo en su totalidad humana. Antes de la muerte, la resurrección, vemos a Jesús que Él vence al tentador en ayuno. En Lucas capítulo 4, verso 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre por 40 días. El Señor Jesús estaba, dice, lleno del Espíritu Santo, y aún así fue a ayunar. Entonces no estamos hablando, mi hermano, de que el ayuno sea para las personas débiles. No estamos hablando de que sea para las personas fuertes. Estamos hablando que el ayuno es para todos. Jesús nos dejó el ejemplo. El Espíritu Santo llevó a Jesús a este desierto donde Él se preparaba para un tiempo de ayuno y oración, como lo estamos proponiendo como iglesia. Un tiempo específico. El apóstol Pablo también ayunaba. La iglesia primitiva también lo hacía. Nosotros también debemos hacerlo. En cierta ocasión el Señor Jesús mismo dijo, hablando de una persona que estaba poseída por demonios, dijo: este género no sale sino con oración y ayuno, indicándonos que hay situaciones que requieren, además de la oración, el ayuno. Esto es muy importante. Mi hermano, la Biblia nos enseña que a través de este ayuno, el Señor Jesús conquistó varias cosas muy importantes. ¿Qué es lo que conquistó? Número 1, la victoria sobre el tentador. Número 2, el poder manifestado de unción. El Señor exalta a aquellos que se humillan. Dice el versículo 14 ahí de Lucas 4: y Jesús volvió en el Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Señor fue exaltado después de este tiempo de ayuno. Después del tiempo tuvo victoria sobre el tentador. Dice la palabra del Señor que después el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. También vemos que Él cumple su propósito divino a través de el ayuno. Dice en el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías.
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo ocurre esto? Mi hermano, después de este tiempo de ayuno y oración, comienza a revelarse el ministerio. Y dice: vine a predicar el año agradable del Señor. Antes que nosotros podamos predicar de un año agradable en el Señor en el 2022, mi hermano, tenemos que humillarnos en la presencia del Señor, en ayuno y en oración. También podemos ver, mi hermano, la activación del ministerio angelical, de mi hermano, el ministerio espiritual en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 al 11 dice: Entonces Jesús les dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y mire aquí lo que dice: Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Comenzó el ministerio y la activación de algo sobrenatural. Ángeles viniendo, ángeles sirviendo, ángeles viniendo a hacer el trabajo que el Señor los había mandado a hacer. Esto, mi hermano, fue una activación después de 40 días de ayuno y oración. Quiero terminar con esto. No soy yo, sino que es el Señor. Es quien, el que nos está llamando, nos está convocando al ayuno y a la oración, porque quiere glorificarse en medio de nosotros. Quiere llevarnos a un genuino arrepentimiento. Quiere mostrar su gloria. Quiere levantarse a tu favor. Quiere cumplir su propósito en ti. Mis hermanos, es tiempo de buscar a Dios, y su poder se va a manifestar a nuestro favor, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Dios, mi hermano, no te pedirá que hagas algo que Él no estuvo dispuesto a hacer, porque sabes que hay muchas excusas por el cual no ayunar. Hay muchas cosas que se están viendo en estos días. Hay muchas cosas, mi hermano, se mueve mucho esta enfermedad del COVID y todo lo demás, y personas con algún tipo de enfermedad, y hay muchas razones, que el trabajo, que esto, que el otro. Pero el ayuno es un acercamiento con un corazón humillado. Cristo se humilló, y no nada más se humilló, sino dice la palabra del Señor que se humilló hasta lo sumo. Filipenses 2:5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, es tiempo de despojarnos de estos placeres de este mundo y dedicar este tiempo en humillación, en oración, en ayuno, en la búsqueda del Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos, y el siguiente mensaje será también sobre el ayuno. Pero quisiera que, mi hermano, meditemos en esta palabra y demos gracias al Señor y preparemos nuestra mente y nuestro corazón por este ayuno que nos ha convocado el Señor a hacer. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.